La casa en la oscuridad. Siempre he creído que la carretera tiene una forma de mostrarte lo peor de ti mismo. Después de tantos años al volante, uno aprende a distinguir entre lo real y lo que la mente crea para hacerte compañía en las noches más solitarias. Yo he recorrido todas las rutas del norte de México, desde las amplias autopistas hasta los caminos rurales más aislados, y pensé que nada podría sorprenderme. Había oído las historias que se cuentan entre los camioneros en los paraderos, las leyendas que se transmiten de boca en boca en las largas horas de espera, pero nunca les presté atención. Al final, siempre vuelves a la realidad, o al menos eso creía. Esta historia es diferente. No es una leyenda para asustar a los novatos, ni una anécdota para pasar el rato en una noche aburrida. Esto me ocurrió a mí, y aun cuando intento convencerme de que fue un mal sueño, algo dentro de mí sabe que lo que viví esa noche en la carretera fue real. Mi nombre es Ricardo López, tengo 42 años y he sido trailero desde que tengo memoria. Vengo de una familia de conductores, mi padre lo fue y mi abuelo también. Todos crecimos al pie de la carretera, con el sonido de los motores y el silbido del viento contra la cabina. Conduzco un viejo camión, al que le he invertido más dinero del que debería para mantenerlo en buen estado. Lo apodo El Toro, porque como su nombre lo indica, es fuerte y resistente, como un toro bravo que no se rinde. Era una noche como cualquier otra. Había salido temprano desde Monterrey rumbo a San Luis Potosí, llevando una carga de maquinaria pesada. La ruta que elegí me ahorraba un par de horas, pero atravesaba zonas rurales y poco transitadas, especialmente una región cercana a Galeana, un lugar donde el desierto parecía infinito y los pueblos apenas eran un conjunto de casas dispersas. La noche había caído rápido, como suele suceder en el desierto. A las 8 de la noche, la carretera ya estaba completamente oscura. Encendí las luces largas del camión y ajusté los espejos. No esperaba encontrarme con mucho tráfico a esas horas, lo que normalmente era una ventaja, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Era el silencio. A pesar de estar en una zona rural, el aire estaba inquietantemente inmóvil. No había ruidos de animales, ni el zumbido lejano de otros vehículos, solo el motor del camión y el crujido ocasional de la grava bajo los neumáticos. Pasé el pequeño pueblo de La Ascensión, una comunidad de no más de 100 habitantes, donde la luz de las casas parecía apagarse al unísono, dejando el paisaje sumido en una negrura total. Miré el reloj, las 10:15. Sabía que aún me faltaban unas 3 horas de camino, así que me mentalicé para aguantar lo que quedaba de la noche. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo captaba estática, algo común en esas zonas. De repente, un destello en el rabillo del ojo me hizo mirar por el espejo retrovisor. Era como si algo se moviera a gran velocidad, apenas captado por el haz de luz que proyectaban las luces traseras del camión. Miré de nuevo, pero no vi nada. Debe ser un coyote, pensé. Los animales suelen cruzar la carretera en busca de comida o agua, y no era raro ver alguno en mitad de la noche. Seguí conduciendo, pero la sensación de ser observado se apoderó de mí. Mis manos se aferraron al volante con más fuerza de la necesaria. El viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo que las ramas secas de los matorrales al borde del camino se sacudieran violentamente. Es solo el viento, me repetí. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no estaba solo. No sabía de dónde provenía esa certeza, pero era como si una presencia invisible estuviera siguiéndome. Me dije a mí mismo que era solo cansancio. Después de tantas horas de viaje, la mente juega trucos, pero aún así, mi respiración se volvió más pesada y mi corazón latía más rápido. Pasé por una curva cerrada y de repente lo vi. Una figura en la carretera, a unos 100 metros de distancia, justo en el centro del camino. Frené en seco, haciendo que el camión rechinara y se balanceara levemente.
La figura era pequeña, apenas visible bajo las luces largas del camión, pero había algo en su forma que me hizo estremecer. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro grande o un coyote, pero mientras me acercaba, vi que no era nada que hubiera visto antes. Tenía el tamaño de un niño, pero su cuerpo era esquelético, cubierto por una piel grisácea y sin pelo. Sus ojos, enormes y brillantes, reflejaban la luz de los faros, pero no se movía. Solo me observaba. Pisé el freno más fuerte y el camión se detuvo a unos pocos metros de la criatura. Ahí estaba, inmóvil, en medio de la carretera. Mi respiración se volvió pesada mientras intentaba comprender lo que veía. No había ninguna razón lógica para que un animal así estuviera ahí, parado como si me estuviera esperando. De repente, en un movimiento tan rápido que apenas pude percibirlo, la criatura se lanzó hacia el desierto, desapareciendo en la oscuridad. Sentí un alivio momentáneo, pero algo me decía que no había terminado. Reinicié el camión y continué mi camino, aunque ahora con los nervios a flor de piel. El camino se volvió aún más solitario y mis pensamientos giraban en torno a lo que había visto. Intentaba encontrar una explicación racional, pero nada encajaba. ¿Era posible que fuera una criatura salvaje? ¿Algún animal del desierto que no conocía? Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Una hora más tarde, mientras recorría un tramo aún más aislado de la carretera, escuché algo que me hizo estremecer. Era un sonido suave al principio, como si algo estuviera arañando el exterior del camión. El sonido venía del techo de la cabina. Solté una maldición entre dientes y traté de ignorarlo, pero el ruido se hizo más fuerte, más insistente. De repente, escuché un golpe fuerte, como si algo hubiera saltado sobre el remolque. Mi corazón se disparó y frené bruscamente, saliendo de la carretera para detenerme. El camión se balanceó mientras me detenía en la cuneta y el ruido cesó por completo. Apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando. Afuera, el viento susurraba entre los matorrales, pero no había rastro de lo que había causado el ruido. Dudé en salir de la cabina. Mis instintos me decían que era mejor no hacerlo, pero al mismo tiempo, no podía quedarme allí sin saber qué estaba pasando. Con una linterna en la mano, bajé del camión. Caminé alrededor de la cabina, enfocando con la luz cada rincón. No había nada extraño, ni marcas, ni rastros de ningún animal. Pero cuando apunté la linterna hacia el remolque, el rayo de luz reveló algo que me heló la sangre. El golpe sobre el techo del camión resonó como un eco que se amplificaba con cada segundo. Mi corazón latió con tanta fuerza que sentía el pulso en mis oídos, mientras el sonido de algo moviéndose sobre el remolque se volvía más claro. Era como si algo estuviera arañando la estructura de metal, explorando, buscando un punto débil. Solté el volante por un segundo, apenas para limpiar el sudor frío de mis palmas en los jeans, pero mi vista nunca se apartó del camino. Las luces del tablero iluminaban tenuemente la cabina y el parabrisas se extendía como una ventana a la oscuridad interminable del desierto. La carretera parecía ahora un túnel de incertidumbre, con la única guía de los faros delanteros. En mi cabeza intentaba convencerme de que no había nada sobre el camión. Quizás algún animal había saltado desde un arbusto, o era simplemente el ruido de la carga que se movía. Pero entonces el techo retumbó de nuevo, esta vez con un golpe más fuerte. No había duda, lo que fuera estaba encima de mí. Decidí no detenerme. Aceleré ligeramente, esperando que lo que estuviera sobre el remolque se cayera con el movimiento. El motor rugió con fuerza y el camión se tambaleó un poco cuando pasé por una serie de baches. Sin embargo, el sonido no cesó. Las pisadas, si es que eso eran, seguían moviéndose. Ahora lo escuchaba más cerca de la cabina. No podía detenerme. La carretera era demasiado desolada y mi instinto me gritaba que seguir conduciendo
Era la única forma de mantenerme seguro. Sentía que el remolque se balanceaba ligeramente, como si algo estuviera saltando de un lado a otro. Respiré hondo y por primera vez miré de reojo a los espejos laterales. Lo que vi me hizo maldecir en voz baja. A la distancia, a través del espejo del lado izquierdo, pude vislumbrar una figura pequeña, encorvada, moviéndose de manera errática por el remolque. Apenas la veía con claridad por el reflejo de las luces traseras, pero su forma no era humana, ni tampoco la de un animal común. Mis manos temblaron sobre el volante. ¿Qué demonios es eso? Swingo, pregunté, aunque sabía que no habría respuesta fácil. Fuera lo que fuera, no se parecía a ningún animal que hubiera visto en mis años en la carretera. Pasaron unos minutos de tensa calma y el sonido en el techo se detuvo. Por un breve momento pensé que tal vez lo que sea que me acechaba había saltado o caído del camión. Pero justo cuando comenzaba a sentir un pequeño alivio, algo impactó contra el parabrisas. Un grito involuntario salió de mi boca cuando la figura de la criatura, esa misma que había visto antes en la carretera, apareció frente a mí. Estaba aferrada al borde del parabrisas, con sus garras delgadas y deformes raspando el cristal. Sus ojos, ahora más cercanos y visibles, eran dos pozos oscuros llenos de una intención predatoria que jamás había experimentado. Su piel grisácea se estiraba sobre sus huesos, haciéndola parecer un cadáver viviente. Lo más aterrador era su boca, una serie de colmillos afilados que sobresalían de unas mandíbulas desproporcionadas para su cuerpo. Grité de nuevo y giré el volante, casi por instinto, esperando sacudir a la criatura de su agarre. El camión se desvió peligrosamente hacia la cuneta y tuve que pelear con el volante para no perder el control por completo. El sonido de las garras raspando contra el cristal se intensificó y vi cómo la criatura intentaba abrirse paso, golpeando su cabeza contra el parabrisas. Aceleré aún más, esperando que la velocidad hiciera que se soltara. El motor rugió con fuerza mientras el velocímetro subía, pero la criatura no se movió. Seguía allí, aferrada al vidrio, observándome con esa mirada vacía. «Suéltate, maldita sea», grité, desesperado, como si pudiera entenderme. El parabrisas crujió bajo el peso de los golpes y supe que no resistiría mucho más. No podía detenerme, no podía darme el lujo de parar en medio de esa carretera desolada con lo que fuera esa cosa acechándome. Necesitaba un plan, y rápido. Fue entonces cuando lo vi a lo lejos. Un pequeño rancho apenas visible entre la oscuridad del desierto. Un par de luces iluminaban el camino de entrada, lo suficiente como para darme esperanza. Tal vez, si llegaba a ese lugar, podría encontrar refugio o al menos a alguien que pudiera ayudarme. El camión rugió mientras apretaba el acelerador y me dirigía directamente hacia el rancho. La criatura en el parabrisas soltó un chillido agudo, como si entendiera lo que estaba por hacer. Con un último golpe contra el vidrio, saltó hacia el techo del camión. Aproveché el momento y giré el volante, desviándome bruscamente hacia el camino del rancho. Las luces crecieron en el horizonte mientras me acercaba, pero sentía el peso de la criatura sobre el techo. Ahora se movía con rapidez, rasgando el metal del remolque. Mis manos sudaban mientras las luces del rancho se hacían más brillantes. Sabía que no podía detenerme por completo, pero si lograba acercarme lo suficiente, tal vez la criatura se marcharía. De repente sentí un golpe en el costado de la cabina y el camión se sacudió violentamente. La criatura había descendido. Ahora estaba junto a la ventana del conductor, golpeando el cristal con sus garras mientras chillaba de manera ensordecedora. Sus ojos, más cerca que nunca, me miraban fijamente, como si estuviera decidiendo cuál sería su próximo movimiento. Con un impulso desesperado, giré el volante una vez más,
haciendo que el camión se tambaleara justo antes de llegar al rancho. El motor rugió mientras el vehículo se inclinaba ligeramente y en ese momento la criatura perdió el equilibrio. La vi desaparecer de mi vista, su figura cayendo hacia un costado del camino. El alivio que sentí fue inmediato, pero no tuve tiempo para celebrarlo. El camión avanzaba directo hacia las luces del rancho. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el vehículo se detuvo justo a unos metros de la entrada. El motor seguía rugiendo, pero el silencio alrededor me envolvió. Me quedé en la cabina, jadeando, intentando recuperar el aliento mientras el sudor caía por mi frente. Sabía que la criatura estaba cerca, pero al menos por ahora había logrado deshacerme de ella. Pero el verdadero terror apenas comenzaba. Cruce en la selva del Darién, parte 2. Nunca imaginé que aceptar ese trabajo me llevaría a enfrentar lo que vi en la selva del Darién. Desde el primer día, algo no estaba bien. Lo sentí en el aire, en la forma en que los árboles parecían observarme, y sobre todo en esas figuras extrañas que aparecían en el camino. La entidad sin rostro. Aún me cuesta creer lo que vi. Los migrantes estaban igual de asustados que yo, aunque intentaba ocultarlo. En la primera parte de este viaje maldito, ya habíamos perdido a uno de ellos y el camión parecía tener vida propia, negándose a avanzar por voluntad de algo que no podía ver. Pero eso solo fue el comienzo. Ahora, las cosas han empeorado. El camión se detuvo en medio de la nada, los susurros en la radio se hicieron más claros, y lo que antes creía que eran alucinaciones, se convirtieron en una realidad tangible. Esta selva no quiere que salgamos. Algo aquí está jugando con nuestras vidas, con mi mente, y cada vez siento más que no hay escapatoria. Lo que estás a punto de escuchar es la continuación de una pesadilla que parece no tener fin. El día 5 comenzó como una pesadilla viva. Desperté en la cabina del camión con un dolor insoportable en la cabeza, y la niebla que había invadido mis pensamientos la noche anterior seguía envolviéndome. Mis manos aún temblaban, y los recuerdos de lo que vi en el camino se repetían como un disco rayado. La figura sin rostro, la sensación de estar siendo observado, el eco de las voces extrañas que surgían de la radio. ¿Había sido real? La respuesta parecía enterrada en lo profundo de la selva, oculta por una oscuridad que no comprendía. Los migrantes estaban nerviosos. Nadie hablaba, pero sus ojos decían más de lo que las palabras podrían. Sabían, como yo, que algo iba terriblemente mal. El motor del camión seguía muerto, y por más que intentara encenderlo, solo emitía un gruñido metálico, como si la máquina misma se resistiera a moverse. Era como si la selva quisiera mantenernos allí. Decidí caminar un poco más lejos, alejándome del camión para intentar captar una señal en el teléfono satelital, pero no hubo suerte. Me adentré un poco más en la vegetación espesa y el silencio me golpeó como un muro. No había sonidos de animales ni insectos. Nada. Solo el latido de mi corazón, que se hacía más fuerte en mis oídos. Era como si la selva estuviera esperando. Entonces lo vi. A lo lejos, entre los árboles, algo brillaba débilmente. No era una luz natural, sino un parpadeo enfermizo, como el que había visto la noche anterior al borde del barranco. Mi instinto me gritaba que me diera la vuelta, que regresara al camión y no mirara atrás. Pero algo en esa luz me llamó. Era como si quisiera mostrarme algo, revelarme un secreto que no debía conocer. Avancé con cuidado, apartando ramas y enredaderas que parecían aferrarse a mí, como si intentaran detenerme. Cada paso me acercaba más a esa luz, y con cada metro que recorría, el aire se hacía más pesado, más denso. Mi respiración se volvió entrecortada y un frío inexplicable se instaló en mi pecho. Finalmente, llegué a un claro. En el centro, una estructura que parecía ser una antigua choza emergía de entre la maleza.
La luz provenía de su interior, filtrándose por las grietas de las paredes de madera podrida. Me acerqué con cautela, sintiendo que mis pies estaban atrapados en un fango invisible que me arrastraba hacia adelante, aunque mi mente me pedía huir. El interior de la choza era un caos. Objetos antiguos y rotos cubrían el suelo, y las paredes estaban decoradas con símbolos que nunca había visto antes. Eran intrincados y espeluznantes, como si hubieran sido tallados por una mano no humana. En el centro de la habitación, un pequeño altar de piedra resplandecía con la luz extraña, una llama azulada que no proyectaba calor, solo frío. Sobre el altar, una figura que me hizo contener la respiración. Era el niño que había desaparecido del camión, o al menos lo que quedaba de él. Estaba sentado, inmóvil, con los ojos completamente abiertos, pero vacíos, sin vida. Su cuerpo estaba intacto, pero su piel tenía un tono cenizo, como si hubiera sido drenado de toda su vitalidad. Me acerqué horrorizado y cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que su boca estaba ligeramente abierta y de ella surgía un sonido, un susurro que no debería haber sido posible. No es real. Me repetí en voz baja, pero algo me decía que lo que estaba viendo era mucho más real de lo que podía aceptar. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, pero cuando giré para salir corriendo, el camino de vuelta estaba bloqueado. Allí, frente a la puerta, una figura más alta, mucho más alta que yo, se alzaba. La misma figura que había visto en el camino la noche anterior. No tenía rostro, solo un vacío, pero esta vez su presencia era abrumadora. El aire se volvió irrespirable y mis piernas se negaron a moverse. ¿Qué eres?, logré balbucear, aunque no esperaba respuesta. La figura no habló, pero en ese momento la luz de la llama azulada del altar parpadeó y sentí que algo dentro de mí se rompía. Mi visión se nubló y el mundo a mi alrededor comenzó a girar. Era como si la realidad misma estuviera desmoronándose. Cuando volví en mí, ya no estaba en la choza. Estaba de nuevo en el camión, sentado al volante, con las manos firmemente agarradas al volante. Los migrantes me miraban con una mezcla de miedo y desesperación. Nadie dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Sabían que algo había cambiado. Y entonces lo escuché. El motor del camión rugió de repente, encendiéndose solo, como si nunca hubiera estado averiado. Sin dudarlo, pisé el acelerador y el camión comenzó a moverse a través de la selva. Pero algo estaba mal. A medida que avanzábamos, las voces en la radio comenzaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes, más claras, y las palabras, aunque ininteligibles, parecían dirigirse directamente a mí. La selva a nuestro alrededor parecía cerrarse, como si quisiera atraparnos para siempre. Y entonces lo comprendí. No había forma de escapar. La selva no nos dejaría ir. El camión avanzaba a toda velocidad, pero la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable me asfixiaba. No importaba cuánto acelerara, la selva no parecía cambiar. Los mismos árboles torcidos, la misma vegetación densa y la misma oscuridad envolvente se repetían una y otra vez. Era como si estuviéramos recorriendo el mismo tramo de carretera sin avanzar realmente. Las luces del camión apenas penetraban la niebla que había comenzado a levantarse del suelo, densa y opaca, envolviendo todo a nuestro alrededor. Los migrantes detrás de mí estaban en silencio, pero sentía sus miradas clavadas en mi nuca. Sabía que compartían mi miedo. Era como si la misma selva estuviera viva, respirando, observando cada uno de nuestros movimientos. Algo invisible nos rodeaba, acechando, esperando el momento adecuado para atacarnos. De repente, las luces del camión parpadearon y el motor tosió, perdiendo fuerza por un instante. Mi corazón dio un vuelco. ¿Otra vez? No podíamos detenernos. Pero,
Justo cuando creí que el motor se detendría, rugió de nuevo con más potencia que antes. Algo no estaba bien. Algo en esa repentina recuperación del camión me helaba la sangre. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura alta y sin rostro, de pie en medio de la carretera. Esta vez estaba más cerca que antes y su presencia era sofocante. El aire se hizo pesado y cada inhalación era un esfuerzo. Intenté girar el volante para esquivarlo, pero mis manos estaban rígidas como si estuvieran congeladas en su lugar. Pasamos a través de la figura. Por un segundo sentí un frío que no era de este mundo. Era como si hubiera cruzado un portal hacia algo mucho más oscuro y aterrador. Un grito surgió de la parte trasera del camión. Giré mi cabeza y vi algo que me paralizó. Uno de los migrantes, un hombre de mediana edad, estaba siendo levantado en el aire, como si unas manos invisibles lo hubieran agarrado. Lo que vi a continuación me hizo soltar un grito de horror. El hombre comenzó a desvanecerse. Su cuerpo desaparecía lentamente como si fuera absorbido por la misma atmósfera. En cuestión de segundos, no quedaba nada de él. El pánico estalló en el interior del camión. Los gritos resonaban a mi alrededor mientras los otros migrantes trataban de entender qué estaba ocurriendo. Intenté mantenerme enfocado en la carretera, pero algo en el espejo retrovisor me hizo desviar la vista. En lugar de ver a los migrantes, vi una imagen completamente diferente. Un vasto campo, un desierto árido y una figura en el horizonte, esperando. Sacudí la cabeza, tratando de librarme de la visión. La carretera volvió a aparecer frente a mí, pero esa visión fugaz me dejó marcado. La figura, esa cosa sin rostro, estaba jugando con nosotros, distorsionando la realidad, alterando mi mente. Las voces en la radio se intensificaron, ahora susurrando mi nombre. No era posible. No conocían mi nombre. Y sin embargo, ahí estaban, llamándome, como si estuvieran dentro de mi cabeza. El sudor frío recorría mi frente mientras mis manos temblaban sobre el volante. ¡Detente!, gritó uno de los migrantes. Pero detenerme no era una opción. Algo me decía que si lo hacía, sería nuestro final. Y entonces lo escuché, un latido, fuerte, rítmico, como el pulso de la misma selva. Al principio pensé que era mi propio corazón, pero luego me di cuenta de que venía de afuera, de lo profundo de la jungla. Era como si algo monstruoso estuviera despertando, algo antiguo y hambriento. El camión empezó a perder velocidad de nuevo, como si algo lo estuviera frenando. Miré hacia adelante y lo vi. Un puente. No recordaba haber visto un puente en nuestro camino, pero ahí estaba, deteriorado y cubierto de musgo, extendiéndose sobre un río negro que fluía lento y espeso. Los cables del puente se balanceaban ligeramente en el aire, como si un viento invisible los meciera, pero no había brisa. A pesar de lo deteriorado que estaba, parecía ser nuestra única opción. Con el motor renqueante, me acerqué al puente. Cada metro parecía un paso hacia lo inevitable. Los migrantes se aferraban a lo que podían, aterrorizados. Uno de ellos murmuraba una oración, y en ese momento deseé poder hacer lo mismo. Cuando las ruedas del camión tocaron el puente, sentí un crujido bajo nosotros. El peso del vehículo lo hacía gemir, pero no había vuelta atrás. Cruce en la selva del Darién. Me llamo Vicente Salazar y he sido trailero toda mi vida. Desde que era joven, el rugido del motor y la carretera infinita bajo mis ruedas fueron lo único que conocí. He recorrido rutas peligrosas, desde los desiertos más secos hasta las montañas más traicioneras, pero nunca había enfrentado algo como lo que viví en la selva del Darién. Nunca me imaginé que mi última carga sería un grupo de personas desesperadas, ni que lo que me esperaba en ese infierno verde era algo que no pertenecía a este mundo. Me contrataron para llevar a migrantes a través de un paso clandestino,
una ruta que conectaba el sur de Panamá con Colombia. Sabía que era ilegal, pero el dinero era tentador. Era un viaje corto, me decían, solo un cruce rápido, pero no podía estar más equivocado. Lo que comenzó como un trabajo más pronto se transformó en una pesadilla que sigue acechándome hasta hoy. A veces, en las noches más oscuras, aún escucho los susurros de la selva y me pregunto si alguna vez podré escapar de lo que vi allí. Lo que ocurrió en ese lugar me marcó de una forma que ni los años, ni la distancia, ni el olvido han podido borrar. Conozco las carreteras de América Latina como la palma de mi mano. Después de más de 3 décadas al volante, el crujido de los neumáticos sobre el asfalto y el sonido monótono de los motores son mi compañía constante. Nunca me imaginé que el último viaje que aceptaría me llevaría a un punto sin retorno, una ruta donde lo conocido y lo desconocido se entrelazan para formar algo monstruoso. Todo comenzó cuando me ofrecieron un trabajo diferente. No era una carga normal de mercancías, ni alimentos, ni herramientas. Me pidieron llevar a un grupo de personas, migrantes, a través de la selva del Darién, ese tramo mortal que separa América Central de Sudamérica. Era arriesgado, ilegal, pero el pago era más de lo que vería en meses. Y aunque sabía que podía meterme en un problema, acepté. Necesitaba el dinero. El viaje comenzaría en un pequeño pueblo en la frontera panameña. Un contacto me proporcionaría el grupo de personas y luego cruzaría una ruta oculta a través de la selva. Lo vi como cualquier otro viaje difícil, solo que esta vez no transportaría cajas o máquinas, sino a seres humanos, todos con la esperanza de un futuro mejor. Llegué al punto de encuentro una noche lluviosa, en un lugar sin nombre. Las luces del camión apenas iluminaban la carretera embarrada y al acercarme vi una figura esperándome. El hombre, al que solo conocían como el guía, me saludó con una sonrisa amarga. Tenía los ojos hundidos, como si hubiera visto demasiadas cosas que lo habían dejado quebrado por dentro. «Esta es la carga», me dijo señalando a un grupo de unas 20 personas, hombres, mujeres, incluso niños. Todos se veían cansados, sucios, con miedo. Nadie decía una palabra. Parecían sombras deslizándose en la oscuridad. Solo asintieron con la cabeza cuando les indiqué que subieran al camión. No era la primera vez que veía el miedo en los ojos de alguien, pero esta vez había algo diferente. Algo más profundo, casi como si no solo temieran ser capturados, sino que supieran que lo peor aún estaba por venir. El guía me dio instrucciones precisas. No te detengas, pase lo que pase. No mires atrás. No escuches nada que no debas. Parecía una advertencia innecesaria, pero su tono me dejó inquieto. Pensé que era solo parte del riesgo de la operación, que las autoridades podían estar cerca, pero algo en sus palabras me caló más hondo. Al amanecer, emprendimos el viaje. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. La carretera pronto desapareció y fue reemplazada por un camino polvoriento y angosto que se internaba en la vegetación densa. La selva comenzó a cerrarse a nuestro alrededor, con ramas que rozaban los laterales del camión, como si la misma naturaleza intentara atraparnos. El calor era insoportable y el aire se volvía más pesado cuanto más nos adentrábamos. Podía oír a los migrantes moverse incómodos en la parte trasera. No había hablado con ellos desde que salimos, pero sabía que estaban tan nerviosos como yo. Al llegar a un tramo más abierto, comencé a sentir que algo no estaba bien. Los árboles, esos gigantes verdes que se alzaban a ambos lados del camino, parecían más altos, más antiguos, casi como si estuvieran observándonos. De vez en cuando, creía ver algo moverse entre las sombras del follaje, pero al enfocar mi vista, no había nada. Solo los ruidos típicos de la selva, o eso pensaba.
A medida que avanzábamos, los problemas comenzaron. Las luces del camión parpadearon varias veces durante la noche, como si la selva estuviera drenando la energía del vehículo. El motor tosía, pero seguía adelante, empujado por mi propia voluntad y el miedo a quedarnos atrapados en medio de esa inmensidad verde. Pasada la medianoche, escuché un ruido extraño. No provenía del motor ni de la carga humana detrás de mí. Era como un lamento, un sonido bajo, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que mi piel se erizara. Miré por el espejo retrovisor esperando ver algo, pero la oscuridad era impenetrable. ¿Todo bien ahí atrás?, pregunté por la ventana hacia los migrantes, pero nadie respondió. Reduje la velocidad y me detuve por un momento, solo para comprobar que nadie se hubiera desmayado o algo peor. Fue entonces cuando me di cuenta de que uno de los niños había desaparecido. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, me miraba desesperada. «Estaba aquí hace un momento», me dijo, su voz rota. No había explicación lógica. Nadie lo había visto bajar del camión, pero la sensación de que algo o alguien lo había sacado del grupo se apoderó de mí. Intenté calmar a los demás, pero el miedo se esparció rápidamente entre ellos. No podíamos detenernos a buscarlo. La selva ya lo había reclamado. Las horas siguientes fueron un tormento. Nadie hablaba, pero todos sabíamos que algo nos estaba siguiendo. No lo veía directamente, pero sentía su presencia. La selva ya no era solo un lugar. Parecía tener vida propia, una conciencia que nos observaba, nos acechaba. El camino comenzó a torcerse de maneras imposibles. Lo que antes era una ruta clara ahora parecía un laberinto de árboles y raíces que surgían de la nada. Intenté mantenerme en curso, pero sentía como si la selva misma estuviera jugando conmigo. Había momentos en los que el paisaje parecía repetirse, como si estuviéramos dando vueltas en círculos. Las luces del camión parpadearon una vez más, y esta vez se apagaron por completo. Detuve el camión, y con un nudo en el estómago, intenté encenderlo de nuevo. El motor rugió débilmente, pero no arrancó. Estábamos atrapados en medio de la nada. Lo peor llegó al amanecer. Los pocos migrantes que quedaban comenzaron a actuar de manera extraña, como si estuvieran en trance. Intenté calmar a la madre del niño desaparecido, pero mi mente ya estaba acelerada, buscando respuestas que no tenía. ¿Cómo podía alguien desaparecer de un camión en movimiento sin que nadie lo notara? Todo el mundo estaba demasiado asustado como para hablar, pero sus miradas lo decían todo. Había algo en la selva, algo que nos vigilaba. Contra mi instinto de supervivencia, bajé del camión. El aire afuera era sofocante y la humedad se pegaba a mi piel como una segunda capa de ropa. Mis botas se hundieron en el barro mientras sacaba una linterna del camión. No quería alejarme demasiado, pero sentí que al menos debía buscar cerca. «¡Niño!», grité, sabiendo que sería inútil. La selva era tan espesa que la luz de mi linterna apenas podía penetrarla. Los ruidos de animales y el crujido de las ramas llenaban el aire, pero de repente todo se volvió extrañamente silencioso. Fue un silencio antinatural, como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. Mis manos comenzaron a temblar cuando noté que el entorno a mi alrededor parecía distorsionado. Los árboles, las hojas, todo se movía, pero no con el viento, sino de una manera errática, como si las mismas sombras jugaran conmigo. Era como si el bosque me observara con atención, esperando. El miedo se apoderó de mí cuando una brisa extraña, fría e inexplicable me acarició el rostro. Di media vuelta, intentando regresar al camión, pero antes de que pudiera llegar, escuché un susurro, un leve gemido que me hizo detenerme en seco. Volteé y por el rabillo del ojo
creí ver una figura pequeña, frágil, moviéndose entre los árboles. «Es él», pensé, y sin pensarlo 2 veces corrí hacia la silueta, pero cuanto más corría, más lejos parecía estar, como si la selva misma lo absorbiera. La desesperación me invadió, pero pronto me di cuenta de que estaba corriendo hacia lo desconocido. Paré en seco cuando mis pies llegaron al borde de un barranco que no había visto antes. Al mirar hacia abajo, lo que vi me heló la sangre. No era un simple barranco. A lo lejos, en las profundidades, una luz parpadeaba débilmente, pero no era natural. Era una luz extraña, enfermiza, casi líquida, que parecía moverse como si tuviera vida propia. Me quedé petrificado, incapaz de apartar la vista, hasta que escuché algo detrás de mí. Sentí una presencia, algo grande, algo antiguo. «¡Vicente!», gritó alguien desde el camión. Era una de las mujeres. Sin pensarlo 2 veces, corrí de regreso al camión, sintiendo que algo me acechaba desde la oscuridad. Mi respiración estaba agitada, el corazón me latía a 1000 por hora. Cuando llegué de nuevo al camión, los ojos de los migrantes me observaban con miedo, como si ya supieran que no habría retorno. El niño no estaba. Nunca lo encontraríamos. Después de la desaparición del niño, la tensión en el camión se volvió insoportable. Todos estaban demasiado aterrorizados como para hablar, pero el silencio era una tortura. Podía sentir sus miradas sobre mí, como si esperaran que yo tuviera las respuestas o al menos algún tipo de plan. Pero en ese momento me sentí tan perdido como ellos. Reinicié el motor y el sonido del camión fue lo único que rompió el pesado silencio que nos envolvía. Continuamos avanzando, aunque la carretera era apenas visible entre la densa maleza que nos rodeaba. Mi única esperanza era que si seguía conduciendo, eventualmente encontraríamos una salida, una ruta que nos sacara de esa pesadilla verde. El calor aumentaba, haciendo que el sudor me empapara la frente y mis manos resbalaran en el volante. De repente, el camión comenzó a moverse con dificultad. La selva se había vuelto más cerrada y las ramas y raíces parecían brotar del suelo para detenernos. Mi estómago se revolvió de la tensión, como si la misma naturaleza intentara tragarnos. Pero lo peor aún estaba por llegar. Mientras cruzábamos un tramo más amplio del camino, las radios que llevábamos comenzaron a captar estática. Un sonido bajo, irregular, llenaba la cabina. Al principio lo ignoré, creyendo que era una interferencia normal, pero luego comenzó a cambiar. Las voces, en un idioma que no reconocí, comenzaron a surgir entre la estática. No hablaban español, ni ningún otro idioma conocido, pero las voces sonaban antiguas, como si vinieran de tiempos inmemoriales. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los hombres desde la parte trasera del camión, pero yo no tenía respuesta. Aceleré tratando de ignorar los sonidos, pero las voces continuaban más fuertes, más insistentes, como si intentaran comunicar algo que no debíamos entender. Fue entonces cuando vi algo que me hizo soltar el volante por un segundo. A lo lejos, justo en medio del camino, se alzaba una figura. Al principio pensé que era una persona, pero cuanto más nos acercábamos, más claro me quedó que no lo era. La figura era alta, delgada, pero distorsionada, como si no perteneciera a este mundo. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Y aunque el camión avanzaba rápidamente, la figura no se movía, como si supiera que el camino me forzaría a pasar cerca de ella. Intenté desviarme, pero el terreno no lo permitió. Al pasar por su lado, sentí una sacudida eléctrica en todo mi cuerpo y por un momento todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, no sabía cuánto tiempo había pasado. El camión estaba detenido. Los migrantes susurraban entre ellos, pero nadie parecía haber notado lo que yo había visto. Mi cuerpo estaba empapado en sudor frío y mis manos temblaban sin control. El motor estaba apagado
y por más que intenté, no lograba hacerlo funcionar de nuevo. La desesperación comenzó a invadirme. Sabía que estábamos atrapados en ese lugar y lo peor era que no sabía si alguna vez podríamos salir. El guía había dicho que no me detuviera, que no escuchara nada que no debiera. Ahora entendía lo que había querido decir, pero ya era demasiado tarde. Miré hacia el camino frente a nosotros y la figura seguía allí, inmóvil, observándonos como si nos estuviera esperando. Sabía que la selva nos había atrapado y lo peor de todo, sentía que no quería dejarnos ir. Muchas gracias, mis queridos oyentes. Esta historia continuará